Buenos días, licenciada. Son mis compañeros. El día de hoy voy a exponer sobre fármacos vasodilatadores como son la nitroglicerina y el nitroprusiato de sodio. Y un fármaco fibrinolítico como es el alteplase. Como sabemos, una de las principales morbilidades a nivel mundial son las enfermedades cardiovasculares, las cuales muchas veces requieren de atención en los servicios de emergencia. Entonces es necesario conocer un poco más acerca de estos fármacos a fin de poder estabilizar al paciente de ser en caso. Bueno, los fármacos vasodilatadores. ¿Qué son los? El término vasodilatador hace referencia a un grupo de agentes, fármacos, cuyo mecanismo es relajar el músculo liso de la pared vascular o impedir la vasoconstricción. Por lo tanto, estos fármacos van a dilatar las paredes de los vasos para aumentar el flujo sanguíneo. Entonces, la sangre va a pasar mucho más despacio y va a tardar en regresar al corazón, lo que disminuirá la precarga. Como resultado de esta vasodilatación, pues se va a requerir que más sangre llene los vasos, lo que va a lograr que la presión arterial disminuya. Esos fármacos, cuando existe un fallo cardíaco, reducen la necesidad de trabajar del corazón y le permiten bombear con mayor facilidad y más efectivamente. A ver, existen mm, fármacos vasodilatadores eh, cuya clasificación va a depender del lugar en el cual actúan. Tenemos fármacos vasodilatadores venosos, vasodilatadores arteriales y mixtos. Los vasodilatadores venosos van a dilatar las venas y van a afectar el valor de la precarga. Los vasodilatadores arteriales van a disminuir la resistencia a vasculares periféricas localizadas en las arteriolas, lo cual van a afectar la poscarga, disminuyendo la fuerza contra la que tiene que luchar el corazón al expulsar la sangre, aumentando de esa manera el volumen minuto y disminuyendo los signos de hipoperfusión. Ahora, dentro de los fármacos vasodilatadores arteriales, tenemos al verapamilo, al nifedipino, al amlodipino. Los vasodilatadores venosos tenemos a los nitratos, la nitroglicerina, el dinitrato de isosorbide. Y los fármacos vasodilatadores mixtos tenemos al captopril, al enalapril y el nitroprusiato de sodio, el cual es un vasodilatador directo utilizado generalmente en las crisis hipertensivas. ¿Qué son los nitratos? Los nitratos, como ya se dice, son fármacos que van a producir una vasodilatación por efecto directo sobre la pared vascular y van a tener un máximo efecto a nivel venoso y en menor grado a nivel arterial. Por lo tanto, son capaces de dilatar las arterias coronarias. Son muy útiles en tratamientos del infarto agudo del miocardio, en patologías isquémicas del miocardio como es la angina de pecho. Los nitratos van a producir un aumento de la capacitancia venosa con disminución del retorno venoso. Su uso puede acompañarse de cierto grado de taquicardia, puede incluso producir hipotensión, especialmente en pacientes hipovolémicos o de edad avanzada. Entonces, el mecanismo de acción de los nitratos va a actuar de dos formas, a nivel de precarga y poscarga. A nivel de precarga, mediante la venodilatación, se va a producir una reducción del retorno venoso y de la presión y del volumen ventricular. Y a nivel de poscarga, va a existir una vasodilatación arterial y arteriolar, en donde va a existir una disminución de la tensión sistólica de la pared ventricular.
Otra sustancia que participa en la vasodilatación es el óxido nítrico, el cual va a ser producido por el endotelio. El óxido nítrico tiene como función la acción moduladora del tono vascular. Este es movilizado por el sistema nervioso autónomo, el cual va a controlar la liberación del óxido nítrico a nivel de los vasos regulados a través de nervios parasimpáticos que terminan en las arterias. Mm, Los estímulos que provocan a nivel cerebral, renal, pulmonar, retinas e incluso gastrointestinal va a provocar que se libere el óxido nítrico a través de la enzima óxido nítrico sintetasa. Esta va a ir a las células del músculo liso, produciendo de esta manera la vasodilatación. Bueno, como se dijo, vamos a hablar de la nitroglicerina y el nitroprusiato sódico. La nitroglicerina es un nitrato orgánico que va a ejercer su acción mediante la vasodilatación del músculo por acción del óxido nítrico, reduciendo la resistencia vascular periférica y disminuyendo el retorno venoso. Eh, Va a ser utilizado principalmente en pacientes con presión arterial alta o normal y para aquellos que no responden o presentan una respuesta parcial a los diuréticos. Se emplea generalmente en pacientes con síndromes coronarios agudos. El efecto de la nitroglicerina es breve y rápido. Ahora, la ficha técnica de la nitroglicerina. La nitroglicerina viene en distintas presentaciones. Puede ser intravenosa, puede ser a través de un parche trastérmico. Pero por efectos de estudio vamos a hablar de la presentación intravenosa. Esta viene en soluciones inyectables de 50 miligramos en 10 mililitros. Encontramos también soluciones de 25 miligramos en 5 mililitros y en ampollas de 5 miligramos en 1 mililitro. La dosis recomendada usual es en pediatría es de 6 miligramos por kilogramo diluidos en 100 mililitros ya sea de suero glucosado o de suero salino. Suero glucosado al 5%. En adultos se inicia con 5 microgramos por minuto y si se ve que no hay alguna respuesta, se puede incrementar a 10 microgramos por minuto en intervalos de 3 a 5 minutos. De ser necesario, incrementar hasta 20 microgramos por minuto. Y bueno, vía oral, que también existe, es un miligramo cada 12 horas. Las vías de administración y dilución tenemos que se puede administrar de manera directa si el caso fuera de suma urgencia, previa dilución con suero fisiológico a una concentración del 10% o 1 miligramo por mililitro. La administración más utilizada o más recomendada es de manera intermitente continua, diluyendo en suero fisiológico al 0,9% o dextrosa al 5% sin exceder los 400 microgramos. ¿Dónde se puede diluir en dextrosa al 5%, 250 cc, con nitroglicerina, una ampolla de nitroglicerina? La estabilidad, una vez abierta, según la literatura encontrada, puede ser hasta de 24 horas, no más. La acción farmacológica de este fármaco es que es un agente antianginoso, agente reductor de la carga cardíaca. Causa una reducción de la demanda de oxígeno miocárdica, además de que disminuye la precarga y la poscarga ventricular
porque logra la dilatación venosa y la dilatación arterial, con más una eficiente redistribución del flujo sanguíneo dentro del miocardio. En cuanto a la farmacocinética, tenemos, bueno, la farmacodinámica. Este es un potente, como ya te dije, es un potente vasodilatador, tanto a nivel arterial como venoso. En la insuficiencia cardíaca, congestiva o edema agudo del pulmón, eh, reduce las resistencias vasculares, fundamentalmente las pulmonares, y facilita el acúmulo de sangre en el territorio venoso. En los ataques de angina de pecho, produce un aumento del gasto cardíaco y de la demanda del oxígeno miocárdica. Así que también puede corregir la insuficiencia de la oxigenación miocárdica, aumentando el aporte de oxígeno al miocardio isquémico por dilatación directa de los vasos coronarios. Sobre la circulación cerebral, aumenta la presión intracraneal y la presión del líquido cefalorraquídeo, lo que unido a la posible hipotensión explicaría las cefaleas pulsátiles que aparecen durante su administración. En cuanto a la musculatura lisa no vascular, en general produce una relajación de la musculatura gastrointestinal. Los músculos del tracto biliar, incluyendo los de la vesícula biliar, los conductos biliares y el esfínter de Oddi, se relajan plenamente. A nivel de la musculatura lisa del útero, va a producir una acción espasmolítica. Mm, Además, relaja la musculatura bronquial y aumenta la frecuencia y profundidad de la respiración. En cuanto a sus propiedades farmacocinéticas, la administración es intravenosa, permite lograr una alta concentración del fármaco en la circulación sistémica y un rápido inicio del tratamiento. Sin embargo, se absorbe bien y rápido a través de la mucosa bucal. Sus efectos antiaginosos son evidentes a los 3 minutos y persisten por 30 a 60 minutos. También se absorbe bien a través de la piel. Sus efectos por esta vía se inician a los 30 minutos y duran entre 8 a 10 horas. Una vez absorbida, se distribuye ampliamente en el organismo según en forma parcial a las proteínas plasmáticas y se metaboliza con rapidez en el hígado por una reductasa de nitrato. Se elimina por la orina. Su vida media es corta, se estima entre 1 a 7,5 minutos y el aclaramiento corporal total es de 13,6 litros por minuto. Entre las observaciones de este fármaco es que contiene etanol absoluto como excipiente y es necesario utilizar soluciones para infusión en envases de vidrios, puesto que se ha demostrado que la nitroglicerina se absorbe en el plástico entre un 40 y 80%, lo que pues va a producir, ¿no? De que no se den las dosis correctas al paciente. Al no darse las dosis correctas, pues el paciente va a aumentar la carga. Ya. Está indicado para el tratamiento de la angina pectoris crónica, tratamiento de la hipertensión, tratamiento adjunto del infarto de miocardio y el tratamiento del daño cardíaco congestivo. Está contraindicado en pacientes con shock cardiogénico, traumatismo encefalocraneal, anemia grave, hipovolemia no corregida o hipotensión severa, hemorragia subaracnoidea o cerebral severa, alergias al medicamento y en general a los nitratos, y en el embarazo y la lactancia, cuando no exista una alternativa más segura. Las reacciones adversas, pues, pueden producir cefalea transitoria, ruborización, náuseas, vértigos, hipotensión, taquicardia, vómitos, cianosis e incluso methemoglobinemia.
Ya. En cuanto al plan de cuidados de enfermería, es necesario valorar las constantes vitales. Al administrar la nitroglicerina, es necesario controlar la presión arterial y el pulso por lo menos entre 5 y 15 minutos hasta que se ajuste la dosis y luego entre 1 a 2 horas. Vigilar la eficacia del fármaco prescrito. Observar las reacciones adversas que pudiesen presentarse. En cuanto a los diagnósticos de enfermeros, se podrían considerar los riesgos de lesiones relacionados con las reacciones adversas, el exceso del volumen de líquido asociado con efectos cardiovasculares adversos. En cuanto a la planificación de los resultados deseados, tendríamos la disminución al mínimo de riesgos de lesiones del paciente y que el volumen de líquido se mantenga dentro de los límites normales, evidenciado por las constantes vitales, la monitorización cardíaca y la diuresis. En cuanto a las intervenciones en la administración del fármaco, es necesario diluir la nitroglicerina con dextrosa al 5% o solución salina normal para inyección, utilizando en una botella de vidrio. Se recomendaría evitar el uso de filtros intravenosos porque el fármaco se une al plástico. Existen catéteres especiales de policloruro de vinilo no absorbente, pero va a depender obviamente de la institución si cuenta o no con estos. Es necesario titular el fármaco y administrarlo con un dispositivo de control de infusión, puesto que la concentración no debe exceder los 400 microgramos por mililitro. Se debe controlar, como ya se dijo, las funciones vitales entre 1 a 2 horas, cada 1 o 2 horas. Se debe utilizar la vía periférica exclusiva y observar la zona de plena punción, siempre y cuando no haya un catéter venoso central. Bueno, hacer uso de una vena gruesa, de grueso calibre, ¿no? Evaluar los efectos adversos, como ya se mencionaron, la cefalea, mareos, hipotensión ortostática, la taquicardia, el rubor, palpitaciones y reacciones de hipersensibilidad. En cuanto a la evaluación, tenemos que el paciente no presente ninguna lesión debido a las reacciones adversas y que mantenga su equilibrio normal de los líquidos. El nitroprusiato de sodio, el otro fármaco del cual vamos a hablar, es un vasodilatador venoso arterial que reduce la precarga y la poscarga, por lo que se considera más útil para los pacientes hipertensos con insuficiencia cardíaca. También está indicado para la encefalopatía hipertensiva y junto con los beta bloqueantes para la disección aórtica. Este es un fármaco vasodilatador directo, potente y rápido, cuyo mecanismo es similar al de la nitroglicerina. Sin embargo, va a requerir la interrupción lenta de su administración por un posible rebote de vasoconstricción. El nitroprusiato va a reducir el retorno venoso, disminuyendo la precarga, disminuyendo el tono de las arterias, por lo cual va a disminuir también la poscarga y bueno, la presentación solo es de manera endovenosa. Este fármaco se degrada con rapidez en cianuro y óxido nítrico, en el cual es la molécula activa. El cianuro se va a detoxificar en tiocianato. Por lo tanto, la administración de mayor a 2 microgramos por kilo por minuto puede provocar la acumulación de cianuro, ocasionando efectos tóxicos sobre el sistema nervioso central, el corazón, con presencia de agitación, convulsiones, inestabilidad cardíaca y acidosis metabólica con brecha aniónica. Por eso que este medicamento es de sumo cuidado en cuanto a las dosis. Debido a su efecto vasodilatador venoso, va a producir una disminución en la presión de la aurícula derecha. Como sabemos, en esta aurícula se llena con todo el retorno venoso de las venas cava inferior y superior,
produciendo una disminución de la presión en capilares pulmonares y ventriculares. Estos capilares pulmonares y la presión telediastólica ventricular disminuyen la precarga, por lo que lo hace útil en las hipertensiones pulmonares. Debido a sus efectos vasodilatadores arteriales, va a disminuir las resistencias periféricas, disminuyendo la poscarga. Hace caer la tensión arterial y aumenta el volumen minuto. Al disminuir la tensión de la pared ventricular, va a mejorar la perfusión coronaria y va a disminuir la demanda del oxígeno del miocardio. Las arteriales van a facilitar el trabajo del ventrículo izquierdo, en donde se lleva a cabo la disminución del esfuerzo, generando un buen gasto cardíaco y un buen volumen minuto. Esto puede producir la disminución de la presión arterial sistémica, el aumento del volumen minuto y por lo tanto va a ser útil para enfermedades como la hipertensión arterial, la insuficiencia cardíaca, la hipertensión pulmonar y el infarto agudo del miocardio. Bueno, el nombre genérico de este medicamento es el nitroprusiato de sodio. En cuanto a las dosis, tenemos para adultos y niños iniciar con 0,25 a 1,5 microgramos por kilogramos por minuto hasta obtener una respuesta terapéutica. Sin embargo, se puede subir la dosis hasta 10 microgramos por kilogramos por minuto. La infusión es intravenosa. Puede venir inyectable en polvo de 50 miligramos, el cual está reconstituido en dextrosa de 3 a 5 mililitros, y diluirla después en otra solución en 250, 500 o 1000 mililitros de dextrosa. Pasarlo en infusión continua de acuerdo a la dosificación. Según la bibliografía encontrada, indica de que solo debe ser diluido en dextrosa al 5%. La estabilidad una vez abierta eh, es, tiene una vida media de 4 horas y es fotosensible, se degrada cuando es expuesto a la luz. La acción farmacológica de este medicamento. El nitroprusiato es un potente de relajación arterial y venosa, el cual va a disminuir el volumen y la presión de llenado. Va a dilatar las arteriolas y las vénulas. Su respuesta hemodinámica se debe a la combinación de aumento de la capacitancia venosa y reducción de la impedancia arterial. Cuando es administrada en infusión intravenosa, tanto en pacientes hipertensos como normotensos, se observa un decremento apreciable de la presión arterial media, un efecto que, aunque más moderado, se observa también a nivel venoso y conduce a una reducción de las resistencias periféricas. En cuanto a las propiedades farmacocinéticas, la absorción es administrada por vía intravenosa solamente. La actividad hipotensiva del nitroprusiato comienza a observarse en menos de 2 minutos. Su biotransformación, bueno, es metabolizado por los eritrocitos y los tejidos corporales, originando el cianuro, que es asimismo metabolizado en el hígado, dando lugar a los tiocianatos, los cuales van a ser eliminados en la orina. Sobre su eliminación, la semivida de eliminación del tiocianato es de 2,7 a 7 días aproximadamente, aunque puede alcanzar los 9 días en insuficiencia renal. La semivida de eliminación también puede aumentar en caso de hiponatremia. El tiocianato es eliminable mediante hemodiálisis o diálisis peritoneal, a tener en cuenta. Está indicado en hipertensión arterial refractaria, en crisis hipertensivas severas y en emergencias hipertensivas.
está contraindicado en pacientes con anemia o hipovolemia no corregidas, en hipertensiones compensatorias, como pueden ser las derivaciones arteriovenosas o la coartación de la aorta, en riesgos de ASA grado 5, equivalentes a pacientes moribundos que no se espera que sobrevivan sin ser intervenidos quirúrgicamente. En pacientes cuya circulación cerebral es inadecuada, o sea que presentan insuficiencia cerebrovascular. También está contraindicado durante el tratamiento con nitratos o donadores de óxido nítrico. No se debe utilizar Riaciguat, el estimulador de guanilato ciclasa soluble. Sobre sus reacciones adversas, encontramos que puede, de, hay que tener en cuenta la dosificación, ¿no? de la administración de este fármaco, porque cuando hay infusiones demasiado rápidas, pueden presentar esas crisis hipotensivas causadas por un descenso demasiado rápido de la presión arterial, el cual puede manifestarse mediante las náuseas, vómitos, sudoración excesiva, agitación, calambres musculares, dolor precordial, confusión, somnolencia. Estos síntomas desaparecen rápidamente al reducir la tasa de infusión o suspender temporalmente la administración de nitroprusiato y no reaparecen si se mantiene una tasa más lenta de administración. En tratamientos prolongados a dosis elevadas, o cuando existe una depresión de tiosulfato endógeno que transforma el cianuro en tiocianato, puede producir una acumulación de cianuro en plasma que podría manifestarse en forma de taquicardia, sudoración excesiva, eh, acidosis metabólica, hiperventilación y arritmias. También se puede observar una metahemoglobinemia e hipertiroidismo. Los efectos secundarios atribuidos a la intoxicación por tiocianato incluyen tinnitus, miosis e hiperreflexión. Dentro de los cuidados de enfermería, como se dijo, se debe proteger la solución reconstituida de la luz y forrar la extensión y equipo de venoclisis. Es necesario utilizar una bomba de infusión, usar una sola vía para su administración, observar las reacciones adversas en el sitio de punción también, observar que no haya flebitis. La solución venosa usualmente dura 24 horas, salvo recomendación del fabricante, y se recomienda utilizar soluciones glucosadas para su dilución. Informar de las caídas bruscas durante su infusión de la presión arterial, especialmente en pacientes hipertensos crónicos, ya que significaría la disminución de la perfusión tisular, cerebral, coronaria, renal o placentaria. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de los fármacos fibrinolíticos. ¿Qué son los fármacos fibrinolíticos? Estos fármacos son proteasas, enzimas, que van a actuar como activadores directos o indirectos del plasminógeno, transformándolo en plasmina, la cual va a catalizar la degradación de la fibrina o fibrinágeno y va a permitir la disolución del coágulo. Recordemos que la fibrina siempre va a estar acompañada del plasminógeno, el cual mediante estos activadores va a hacer que pueda degradar la fibrina, disolviendo de esta manera el coágulo. Ahora, existen estos fármacos pueden subdividirse teóricamente en dos tipos: activadores fibrina específicos y los activadores no fibrina específicos.
Los primeros, los activadores no fibrino específicos como la streptokinasa convierten tanto al plasminógeno circulante como al unido al coágulo en plasmina, dando lugar no solo a la lisis de la fibrina en el coágulo, sino también a una importante fibrinogenólisis. En virtud de su relativa selectividad por el complejo binario plasminógeno-fibrina, los activadores fibrinoespecíficos, como son la alteplasa y tenecteplasa, van a dar lugar a la lisis de fibrina en la superficie del coágulo sin afectar teóricamente al fibrinógeno circulante. Entonces tenemos que los activadores fibrinoespecíficos van a convertir el plasminógeno unido al coágulo en plasmina. Mientras que los activadores no fibrina específicos van a dar lugar fundamentalmente a la lisis de la fibrina en la superficie del coágulo sin afectar, teóricamente, al fibrinógeno circulante. En este caso vamos a hablar del alteplase. El alteplase es un agente fibrinolítico recombinante humano, el cual va a inducir a la transformación del plasminógeno en plasmina. Este fármaco tiene una característica fundamental que es lograr la trombólisis selectiva. El efecto secundario más común es el riesgo de la hemorragia. No se han descrito reacciones inmunológicas ni alérgicas graves. Sin embargo, se debe administrar una infusión intravenosa con heparina simultáneamente para reducir el riesgo de oclusión coronaria posterior. Su nombre genérico es el alteplase, pero a nivel comercial podemos encontrarlo como Actilice. Su vías de administración y dilución se debe administrar tan pronto como sea posible después de la presentación de los síntomas. Bajo condiciones asépticas, se disuelve el polvo seco contenido en un vial de 50 miligramos con el agua estéril para inyección de 50 mililitros, obteniendo una concentración de 1 miligramo por mililitro. Su estabilidad una vez abierta es de 24 horas. Ahora, en cuanto a la dosis, vamos a encontrar, va a depender mucho de la enfermedad. Por ejemplo, si un paciente presenta infarto agudo de miocardio, va a depender prácticamente de dos características. El peso, en cuanto al peso. En este caso estamos predicando a pacientes con un peso corporal mayor de 65 kilos. Va a existir una ligera diferencia. En cuanto al régimen de dosificación de 90 minutos, es acelerado para pacientes con infarto agudo de miocardio, en los cuales puede iniciarse el tratamiento dentro de las 6 horas después de la presentación de los síntomas. Esta va a ser de 15 miligramos en forma de bolo intravenoso, inmediatamente seguido de 50 miligramos en forma de perfusión intravenosa a velocidad constante durante los primeros 30 minutos, seguida de 35 miligramos en forma de perfusión intravenosa a velocidad constante durante los 60 minutos, hasta llegar a una dosis máxima total de 100 miligramos. Sin embargo, en pacientes con un peso corporal menor de 65 kilogramos, la dosis total debe ajustarse al peso. 15 miligramos en forma de bolo intravenoso, inmediatamente seguido de 0,75 miligramos por kilogramo de peso corporal, en forma de perfusión intravenosa, velocidad constante durante los primeros minutos,
30 minutos, seguido de 0,5 miligramos por kilogramo de peso los siguientes 60 minutos. El régimen de dosificación de 3 horas para pacientes con infarto agudo de miocardio, en los cuales puede iniciarse el tratamiento entre las 6 y 12 horas después de la presentación de los síntomas, también va a variar, es otra forma, ¿no? En cuanto a pacientes con un peso corporal mayor de 65 kilogramos, tenemos que iniciar con 10 miligramos en forma de bolo intravenoso, inmediatamente seguido de 50 miligramos en forma de perfusión intravenosa constante, a una velocidad constante durante la primera hora, seguido de 40 miligramos en forma de perfusión intravenosa a una velocidad constante durante 2 horas, hasta llegar a la dosis máxima de 100 miligramos. En paciente con peso menor a 65 kilogramos, iniciar con 10 miligramos en forma de bolo intravenoso, seguido de una perfusión intravenosa a velocidad constante durante las 3 horas, hasta una dosis máxima total de 1,5 miligramos por kilogramos de peso. El tratamiento coadyuvante: se recomienda tratamiento antitrombótico coadyuvante en cumplimiento con las guías internacionales actuales para el tratamiento de pacientes con infarto de miocardio con elevación del ST. En cuanto a pacientes con embolismo pulmonar, eh, igual va a variar por el peso. Tenemos que pacientes con un peso mayor a 65 kilogramos debe administrarse una dosis total de 100 miligramos de teplasa en 2 horas, iniciando los 100 miligramos en forma de bolo durante los 1 o 2 minutos, seguido de 90 miligramos como perfusión intravenosa a una velocidad constante durante 2 horas hasta alcanzar la dosis máxima de 100 miligramos. En pacientes con peso menor a 65 kilogramos, iniciar los 10 miligramos en forma de bolo intravenoso durante 1 o 2 minutos, seguido de una perfusión intravenosa en una velocidad constante de 2 horas hasta una dosis máxima total de 1,5 miligramos por kilogramo de peso. El tratamiento coadyuvante, después del tratamiento con Actelice, debe iniciarse o reanudarse. Un tratamiento con heparina si los valores a PTT son inferiores al doble del límite superior normal. La perfusión debe ajustarse para mantener los valores de APTT en el rango de 50 a 70 segundos, de 1,5 a 2,5 veces el valor de referencia. En cuanto a pacientes con accidente cerebrovascular, la dosis recomendada total es de 0,9 miligramos de anteplaza por kilogramo de peso corporal, máximo hasta 90 miligramos. Se empieza con un 10% de la dosis total en forma de bolo intravenoso inicial, inmediatamente seguido del resto de la dosis total profundida por vía intravenosa durante 60 minutos. El tratamiento coadyuvante: la seguridad y eficacia de este régimen con la administración concomitante de heparina o inhibidores de la agregación plaquetaria como el ácido acetilsalicílico durante las primeras 24 horas después de la presentación de los síntomas no han sido suficientemente investigadas. Por lo tanto, la administración de heparina intravenosa o inhibidores de la agregación plaquetaria como el ácido acetilsalicílico debe evitarse durante las 24 horas después del tratamiento con acetilíce, debido al riesgo de hemorragia. Si se requiere la heparina para otras indicaciones, por ejemplo, la prevención de trombosis venosa profunda, la dosis no debe de exceder a 10.000 unidades por día, administradas por vía subcutánea. Bueno, la acción farmacológica. Debido a su especificidad relativa por la fibrina, la alteplasa a dosis de 100 miligramos produce una modesta disminución de los niveles de fibrinógeno circulante hasta el 60% aproximadamente a las 4 horas y generalmente revierte a más del 80% después de las 24 horas. El plasminógeno y la alfa-2 antiplasmina disminuyen hasta aproximadamente el 20% y el 35% respectivamente después de 4 horas y aumentan de nuevo a más del 80% a las 24 horas.
Su farmacodinomia. Debido a su especificidad relativa por la fibrina, eh, solo en pocos pacientes se observa una disminución marcada y prolongada del nivel de fibrinógeno circulante. Cuanto a sus propiedades farmacocinéticas, la alteplasa se elimina rápidamente de la sangre circulante y se metaboliza principalmente a través del hígado, con un aclaramiento plasmático de 550 a 680 mililitros por minuto. La vida media plasmática relevante de T media alfa es de 4 a 5 minutos. Esto significa que al cabo de 20 minutos, menos de un 10% del valor inicial está presente en el plasma. Para la cantidad residual que permanece en un compartimento profundo, se determina una vida media beta de aproximadamente 40 minutos. La anteplasia está indicada en tratamiento trombolítico del infarto agudo del miocardio, para el tratamiento trombolítico del embolismo pulmonar masivo agudo con inestabilidad hemodinámica y para el tratamiento trombolítico en accidentes cerebrovasculares. Las contraindicaciones, bueno, tenemos al trastorno hemorrágico significativo, a pacientes que reciben tratamiento efectivo con anticoagulantes orales, a cualquier historia de lesión del sistema nervioso central, pacientes con hipertensión arterial grave no controladas, pacientes con pancreatitis agudas o enfermedades gastrointestinales ulcerativas documentadas. Dentro de las reacciones adversas que se pueden encontrar, la más frecuente es el sangrado, que da como resultado de una caída en el hematocrito y en la hemoglobina. Mm, los, eh, la hemorragia en cualquier cavidad del organismo puede ocurrir y puede resultar en situaciones que puedan amenazar la vida, ocasionar incapacidad permanente e incluso la muerte. Los tipos de sangrados asociados con esta terapia se dividen en dos categorías: la de sangrado superficial, normalmente por punciones, por vasos sanguíneos lesionados, y los sangrados internos, ¿no? En cualquier sitio o cavidad del cuerpo. Con la hemorragia intracraneal, los síntomas neurológicos como somnolencia, la afasia, la hiperesia y la convulsión son asociados también a este medicamento. Dentro de los cuidados de enfermería, se da que la solución de reconstitución debe ser diluida con suero fisiológico al 0,9%, mayor a una mínima concentración de 0,2 miligramos de teplase por mililitro. Así ocurre turbidez de la solución, reconstruida podrá no ser excluida. Más allá de la solución con agua estéril para inyecciones o el uso de soluciones con carbohidratos, no es recomendado debido al incremento de información de la turbidez en la solución reconstituida. No debe ser mezclado con otros medicamentos ni en el mismo vía de infusión, ni por la misma línea venosa, ni aún con heparina. Hay que protegerla de la luz, la sustancia liofilizada. Es necesario mantener una temperatura inferior a 25 grados Celsius. La solución preparada se puede almacenar en un refrigerador hasta las 24 horas y hasta 8 horas a temperaturas que no excedan los 25 grados. Desde el punto de vista microbiológico, el producto debe ser usado inmediatamente después de su preparación. Este es un artículo referente al tema titulado Vasodilatadores, revisión de un viejo armamento, autor Vega Rosales, encontrado, cuyo DOI es el 10-24-24-5 en la revista Médico Interno de México del año 2019, en enero febrero. En resumen, este artículo ha hecho una revisión de muchas otras literaturas sobre el estado actual de estos fármacos, incluyendo los nuevos agentes desarrollados con insistencia en las indicaciones terapéuticas, las limitaciones y contraindicaciones desde una perspectiva práctica para el cardiólogo clínico.
Como ya se mencionó, realizó una revisión estructurada no sistemática de la bibliografía a través de la base de datos PubMed con el término MSH, agente vasodilatador. Incluyeron artículos en español y en inglés. Se redactó una revisión narrativa orientada a una perspectiva clínica, donde describió el papel de los vasodilatadores en la medicina cardiovascular contemporánea, eh, concluyendo que los vasodilatadores pues tienen un papel activo y determinante en la cardiología moderna y son una herramienta esencial en diversos escenarios clínicos. Habló de distintos fármacos vasodilatadores, sin embargo vamos a centrarnos en la nitroglicerina y nitroprusiato. Sobre la nitroglicerina, encontró que en las emergencias hipertensivas se prefieren particularmente cuando se asocia a edemas pulmonares, cardiogénicos o isquemias. La nitroglicerina se considera un venodilatador potente y solo en dosis altas afecta el tono arterial. Reduce la presión arterial mediante la reducción de la precarga y el gasto cardíaco, ambos efectos indeseables en pacientes con perfusión cerebral y renal comprometida. Asimismo, exacerba la taquicardia refleja. Sobre el nitroprusiato, encontró que reduce el flujo sanguíneo cerebral y aumenta la presión intracraneal. Son efectos desfavorables en pacientes con encefalopatía hipertensiva o tras un EBC, por lo que debe evitarse en este grupo de pacientes. Enfermedades vasculares, ¿no? Asimismo, es capaz de provocar robo coronario. Puede provocar citotoxicidad debido a la liberación del tiocianato y cianuro e interferencia con la respiración celular. Eh, Se ha demostrado esa toxicidad, no debería de usarse como primera opción, lo que se llega. Bueno, este es un cuadro resumen, ¿no? De los vasodilatadores prescritos en las emergencias hipertensivas. Todavía nos menciona que el nitroprusiato requiere protección del sistema de difusión por ser contra los rayos ultravioletas, ¿no? Y bueno, la bibliografía utilizada, encontrada, y eso es todo. Muchas gracias.